Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan, dice la palabra, subían juntos al templo a la hora novena. La hora novena eran las 3 de la tarde. Recuerde que en la palabra del Señor el día empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde ya era otro día. No como nosotros, que nuestro día empieza a las 12 de la noche. A las 12 de la noche empieza el miércoles. Para el pueblo judío, la mañana, el día empezaba a las 6 de la tarde. A las 6. ¿Sí? Y a las 6 de la mañana comenzaba a contar la hora de la oración. Desde las 6 de la mañana a la hora novena dan las 3 de la tarde. Era la hora de la oración, aquí no nos dice la palabra. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. No que el templo se llamaba La Hermosa, sino esa puerta por donde entraban al templo de Dios se llamaba La Hermosa. No se llamaba el templo de La Hermosa, sino la puerta. La puerta. Hay un pórtico de Salomón, ¿se acuerdan? También la palabra menciona un pórtico de Salomón. Hay una puerta que se llama La Hermosa. Son ubicaciones que tenía el templo para puntos de referencia. ¿Sí? Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Les pedía el cojo a Pedro y a Juan unas monedas. En el versículo 4 dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Lo que esperaba el cojo era que le dieran dinero, que le dieran unas monedas. Pero vean lo que dice la palabra. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Versículo 5 dice: entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura de Señor! Al pronunciar su palabra, al pronunciar su nombre, al invocar su nombre, por medio de él nosotros podemos hacer milagros y señales. No nada más los apóstoles. Aquí en el libro de los Hechos habla de muchos milagros que hicieron los apóstoles: Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, Silas, Bernabé. Todos ellos participaron de milagros. Felipe, el evangelista, hizo milagros también. Nosotros también podemos, si tenemos la fe suficiente para hacerlos. Aquí en Marcos 16, es para atrás, Marcos 16, versículo 17,
Marcos 16, versículo 17, nos dice el Señor en su palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué dice la palabra? Y sanarán. ¿Lo creen? Amén. ¿De verdad lo creen? Amén. Con toda la fe, con todo el corazón debemos de creer esta palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y los hemos echado aquí en Maranatha. Y en nuestras casas. Y a donde quiera que vamos, donde sentimos algo raro, atamos, reprendemos y echamos fuera demonios. Y en el nombre de Jesús tiemblan los demonios y se van. Y viene la paz, viene la tranquilidad. Últimamente en las multitudes, cuando andamos en algún lugar donde hay mucha gente, pues hay muchos demonios. Empezamos a sentir que ya queremos irnos de ahí. No es que nos engentemos, sino que ya nuestro espíritu nos pide que nos vayamos. Entonces nos vamos y reprendemos a Dios. Yo les puedo compartir algo. Cuando lleguen a su casa, antes de entrar a su casa, después de haber estado en algún lugar con mucha gente, aten, reprendan y echen fuera demonios para que no entren a su casa. Donde quiera que vayamos, si pasamos por algún altar de ídolos, atrás de cada ídolo hay un demonio, lo dice la palabra en Primera de Corintios. Está una imagen, pero atrás hay un demonio, escuchando la petición. Entonces siempre nuestro pastor Mández nos decía: cada que vaya por la calle y si ven en algún altar, pásense del otro lado y aten, reprendan y echen fuera, porque se nos puede pegar, se nos pueden añadir. Entonces llegamos a la casa y los podemos meter. Entonces siempre estemos al pendiente. Cuando nos sintamos intranquilos, de la nada nos sintamos intranquilos, de la nada nos sintamos diferentes, atemos, respetamos y echamos fuera demonios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Es el nombre de fe, lo debemos de creer. Cuando el Señor, sintamos en nuestro corazón que el Señor nos dice: impon mano, impongamos mano. Pero dice la palabra también que no la impongamos con ligereza. A todo aquel que veamos: ay, tienes gripe, ay, tienes todo. No, porque eso ya es protagonismo, ¿verdad? Eso es ya, mira, yo soy cristiano y yo impongo la mano para que la gente se sane. No, es cuando el Señor lo quiere, lo requiera, no lo pida. ¿Sí? Y eso hicieron Pedro y Juan. Vieron al cojo a la entrada del templo y le dijo Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate ya. El cojo estaba esperando limosna. Pero qué mejor regalo, qué mejor dádiva el sanarlo, el curarlo. ¿Quién lo curó? ¿Pedro o Juan? ¿Quién lo curó? Dios lo curó. Dios curó a este
cojo. Regresemos a Hechos, por favor. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Empezó a caminar. Un cojo que había estado tanto tiempo ahí, muchos años duró. Lo ponían ahí a la puerta del templo. Ya todo el mundo lo conocía, el cojito del templo. Y de repente el Señor lo sana, lo libera, lo restaura y entra con Pedro y con Juan al templo. Dice versículo 8: y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Estaba contento el cojo? Muy contento. Estaba saltando, andando y alabando a Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros diario, hermanos. Saltar, alabarlo, glorificarlo, darle gracias, porque me ha restaurado. Yo también estaba cojo. Estaba cojo de mi alma, cojo de mi espíritu. Andaba todo mal. Y el Señor nos libera, nos restaura, nos da una nueva vida, nos da esperanza, nos da todo el Señor. Por eso debemos de saltar, de regocijarnos, alabarlo, glorificarlo y darle las gracias por todo lo que nos ha dado. Que no nos ha dado ni plata ni oro. No lo necesitamos. No necesitamos ni plata ni oro. Necesitamos su amor. Necesitamos su cobertura, su guía. Eso es lo que necesitamos. Y el Señor poco a poco nos va llenando nuestro corazón. Y poco a poco vamos a estar completos en Él. Y vamos a vivir felices. Sin ningún peso, ninguna carga, ninguna cadena. Y es maravilloso. Es hermoso vivir así. Versículo 9 dice: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo del hermoso. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Pues como no, imagínense, tanto tiempo estando cojito y de repente lo ven saltando, brincando y alabando a Dios. Le sobrecogió temor, dice la palabra, y espanto. Versículo 11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. En el mismo templo había un pórtico que se llamaba el pórtico de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a andar a este? Nosotros no fuimos, ni Pedro ni Juan. Fue Jesús nuestro Señor el que lo hizo. Y en cada congregación, cuando hay sanidad, no es el pastor, es el Señor. Nosotros nada más somos siervitos de Dios, instrumentos de Dios para su gloria, para su gracia, instrumentos de Dios para darle esperanza a la gente. Pero Dios, por medio de su palabra y de su poder, libera, cura, sana a los enfermos. Hay pastores que se atribuyen los milagros. Hay pastores que por su vanagloria, por su soberbia, dicen: yo te sané, mi oveja, la cual yo amo. ¿Está bien dicho eso? No son
mis ovejas. Yo no di la vida por nadie, ni derramé mi sangre por nadie. La sangre la derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y son sus ovejas. Él compró con su sangre cada alma de los que están aquí presentes. Ya no se pertenecen a ustedes, ¿sabían? Ya no son de ustedes. Son de Jesús. Porque Él los compró. Ustedes aceptaron ese precio. Todos nosotros aceptamos ese precio. Aceptamos y recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestra vida. Dice la palabra en 1 Corintios 6 que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ya somos de Él, porque fuimos comprados por su sangre bendita, derramada en la cruz del Calvario. Entonces se cuestiona Pedro y les dice: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? En Jeremías 10, vamos rápido a Jeremías, por favor, hermanos. Jeremías 10, 23. Como lo dije hace un momento, nosotros ya no somos de nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Debemos de darle nuestra vida, debemos de decirle: ten mi vida, es tuya, haz con ella lo que tú quieras. ¿Nos atrevemos a decirle eso al Señor? ¿O no nos atrevemos? ¿Nos da pena? ¿O nos da miedo? Ay, ¿qué va a hacer el Señor conmigo? ¿Qué va a hacer? Maravillas, hermosuras en nuestra vida va a hacer el Señor. Cambios totales, completos en nuestra vida va a haber si le entregamos completamente nuestra alma al Señor. Y le decimos: Señor mío, te pertenezco. Tú, Señor, dirige mi vida. Tú, Señor, dirige mi camino. Y si dejamos que el Señor tome el control de nuestra vida y de nuestro camino, ¿va a haber error en nosotros? ¿Vamos a tropezar nosotros en nuestra vida? No. Nuestro camino va a ser perfecto, recto, una línea recta, no un camino sinuoso, como la pera de Cuernavaca. ¿Sí la conocen, verdad? Así era mi vida. Error tras error, error tras error. La regaba todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero el Señor poco a poco ahí va enderezando mi vida, va enderezando mi andar, porque debemos entregarle a Él todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todo nuestro ser. Aquí en Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Ya no somos nosotros señores de nuestro propio camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Lámpara a mis pies es tu palabra, dice el Salmo 119. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Me va a alumbrar el Señor? Por el camino que yo pise, por el camino que yo ande. Antes no me alumbraba el Señor y pues obviamente me tropezaba cada rato, porque yo caminaba en la oscuridad, caminaba en tinieblas, me daba unos trancazos. Pregúntenle a mi mamá. Pero ya el Señor puso lámpara que alumbra mi camino, y lámpara que alumbra cada camino de cada uno de ustedes. Si permiten, si dejan que el Señor gobierne su vida. No te apartes de este libro de la ley, ni a diestra ni a siniestra, dice el Señor en Josué 1:8. Porque si tú no te apartas de este libro de la ley y lo cumples y
todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. No va a haber error, porque le estamos confiando nuestra vida al Señor. Regresemos por favor a Hechos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Cuando ustedes lo entregaron y lo negaron. ¿En qué forma lo negaron? Como el rey de los judíos, como rey de reyes y señor de señores. Lo negaron. Hasta fueron los fariseos y le dijeron a Pilato: oye, tú estás escribiendo que Jesús es el rey de los judíos. No escribas eso. Escribe que él dice que él es el rey de los judíos. ¿Y qué les dice Pilato? Lo que ya escribí, ya escribí. ¿Sí? O sea que negaron a Jesús como su rey. Se burlaban los soldados, le pusieron la corona de espinas, su púrpura y una caña, y se inclinaban a él, pero burlándose de él en reverencia. Le tapaban la cara, le bofeteaban y le decían: profetiza, profetiza, ¿quién te golpeó? Burlándose de él. Lo negaron, dice la palabra. Lo entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Qué terrible, qué terrible. A lo mejor en la historia, pues conocemos a Barrabás, por lo que nos dice la palabra, que es un homicida. En una sedición cometió homicidio. Pero si ponemos un ejemplo, si ponemos al hombre más malo de México, al Chapo Guzmán, lo ponemos ahí y ponemos a Jesús, y la gente está clamando: el Chapo, suelten al Chapo, suelten al Chapo. Y a Jesús ahí lo tienen, que no hizo nada, y que es el autor de la vida, el autor de la salvación. ¿Qué pensamos en ese momento? Porque al Chapo lo conocemos, ¿no? Sabemos su historia. Entonces se nos hace abominable que hayan escogido a un malhechor en vez de a nuestro Señor Jesucristo. Pidieron al homicida, pidieron a Barrabás que lo soltara. Aquí dice la palabra: mas vosotros, versículo 14, negasteis al santo y al justo. Lo negaste. Al santo, ¿por qué? Porque pues el apartado de Dios, su santo. Y justo, ¿por qué? Porque no cometió pecado, porque vivió sin pecado y murió sin pecado para deshacer las obras del pecado, para deshacer las obras del maligno. Por eso es el justo, porque murió sin cometer absolutamente nada en su vida. Versículo 15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Fueron testigos presenciales. Pedro y Juan lo vieron resucitado, lo vieron con cuerpo glorificado. Matasteis al autor de la vida, dice. Nuestro Señor Jesucristo es el autor de la vida, es el autor de la vida eterna. Sin Cristo estaban. Antes de Cristo no tenían esperanza. Después de Cristo la tiene todo el ser humano. El autor de la vida, las primicias de los muertos.
para que podamos nosotros recibir esa vida. Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. En presencia de todos vosotros. Vamos a primera de Juan, por favor. Primera epístola de Juan, no evangelio de Juan. Amén, hermanos. Amén. Juan 2:23. Desde el 22 vamos a leer. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El que niega que Jesús es el Cristo es mentiroso. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Podría ser que es un anticristo. No el anticristo que está esperando el mundo, ¿verdad? No el anticristo que va a venir al mundo, sino muchos anticristos hay por el mundo, como lo dice aquí esta palabra. Al que niega a Jesús, el que niega a Jesús, que es el Hijo de Dios, es un anticristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No solamente el que niega al Hijo, sino que el que también niega al Padre es un anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo. Cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas, en nuestra oración de fe también va ahí incluido el Padre. ¿Sí? En Romanos 10 dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si creyeres en el corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está incluido ya el Padre. Ahí ya está incluido el Padre. Entonces, si negamos al Hijo, pues también vamos a negar al Padre. Porque si no hay Hijo, entonces el Padre no, según la gente, no lo envió. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, porque va incluida en nuestra oración de fe, en nuestra oración de creer en Cristo. Viene incluido el Padre. Regresemos a Hechos, por favor. Mas ahora, hermanos, versículo 17, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Por ignorancia, por no conocer la palabra, por no conocer las Escrituras, ¿cuánta gente está desviada del verdadero camino? ¿Cuánta gente está vendada de la gracia de Dios? Creyendo en imágenes, creyendo en ídolos, creyendo en infinidad de fetiches y cosas así, sin ponerse a estudiar la palabra, sin escudriñarla, sin leerla, sin entenderla. ¿Cuánta gente no se va al infierno por eso? Por falta de conocimiento, mi pueblo fue destruido. Nos dice Oseas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar la palabra de Dios. Esta es la palabra bendita y santa. ¿Cuánta gente por el mundo, por provecho, por intereses,
por riqueza, por tantas cosas, distorsiona la palabra. Seamos como los bereanos nosotros también. Cuando termine el mensaje, en su casa, repásenlo, escudriñenlo también. ¿Qué tal si yo me equivoco? Vienen y me dicen, pastor, ¿no cree que esto es así? Pero me lo dicen bonito, ¿no? Por favor. No en forma de reclamo, porque también nosotros nos equivocamos. Si no somos perfectos, la gente piensa que somos perfectos, no somos perfectos, nos equivocamos también. No somos infalibles, como en otros lados piensan, ¿verdad? Que sus ministros de culto son infalibles. No, somos falibles también nosotros. Si los sacerdotes, el sumo sacerdote israelita, hacía expiación por sus propios pecados, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Sí? Entonces, escudriñemos la palabra. Aquí está la verdad. Por ignorancia entregaron a Jesús y tenían la escritura en Isaías, en Jeremías, en Miqueas, en Zacarías, en todos los profetas. Hablaban de Jesús, en los salmos. Hablaban de Cristo. Pero con ese corazón orgulloso, con ese corazón vanaglorioso, pues los fariseos y las autoridades no veían pero no veían, como dice Isaías. Aquí está la verdad. Y sean bereanos, hermanos, por favor. Sean bereanos. ¿Sí? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aquí en Primera de Timoteo, más adelante. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1:12. Amén, hermanos. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Lo hizo Pablo por ignorancia? No creyendo, porque estaba aferrado a la tradición de sus padres, estaba aferrado a sus tradiciones, estaba aferrado a las costumbres de su religión y no veía más allá. Fue blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero lo hacía por ignorancia, dice, en incredulidad. No seamos ignorantes, sino seamos nosotros, estudiosos de la Biblia, estudiosos de la palabra. No nada más aquí en sus casas también, con diccionario bíblico, con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, porque hay también palabras que no son bíblicas, que son de la lengua española y no entendemos. Y podemos ahí en nuestra Biblia ponerle significado y que sea nuestra Biblia de estudio. Pero escudriñen, profundicen en la palabra para que tengamos el conocimiento pleno del Señor. Regresemos por favor a Hechos.
versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Nada más vean Isaías 53, desde el primer versículo hasta finales del capítulo, cómo habla de la pasión de Cristo. Isaías 53. Y así todos los profetas hablan del Señor. Y lo dice Pedro, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan y confiesen conmigo sus pecados. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en el mundo se confiesa la gente con la misma gente? Porque en el mundo hay una persona adentro de un cuartito y uno tiene que llegar y hasta hincarse como en reverencia a esa persona y le cuento mi vida a esa persona, que quién sabe si a lo mejor esa persona es más pecadora que yo. No entiendo. Aquí dice: arrepentíos y conviértanse cada uno de sus pecados, para que sean borrados vuestros pecados, dice. ¿Y cómo van a ser borrados nuestros pecados? Confesándoselos al único, al santo, al bendito, a Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda manera. Qué importante es la confesión de pecados. Ayer en el estudio de Levítico 5 también el Señor habló sobre la confesión de pecados. Todo israelita que llevaba su animalito en expiación por sus pecados tenía que pasarle sus pecados imponiéndole la mano, pero también confesando al Padre sus pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados para limpiarnos nuestro corazón, para que el Señor nos limpie nuestro corazón y nos limpie de toda manera. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermosura. Si estamos viviendo en el Señor tiempos de refrigerio, es una bendición. En medio de una sociedad tan podrida y tan muerta, vivir en tiempos de refrigerio es vivir en el Señor, vivir confiado en Él, vivir que el Señor me va a ayudar a resolver todos mis problemas, vivir en el Señor y estar siempre atento al siguiente milagro que el Señor va a hacer en mi vida, arreglándome todos mis problemas, para vivir tiempos de refrigerio. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Así vivimos en el Señor, en una alfombra hermosa verde, en delicados pastos, nos hace descansar en medio de tanta tribulación en el mundo, en medio de tanto sufrimiento. El Señor nos da tiempos de refrigerio y nos hace descansar en esos delicados pastos, tiempos de refrigerio, tiempos de paz, de gozo. Así debemos de vivir. Y no afanados como Marta, ¿verdad? Marta, afanada y turbada, estás con tantos que hacer. Pero María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Cuál es la mejor parte? La palabra del Señor. Recostarme a los pies del Señor y estar alimentándome de su palabra y vivir esos tiempos de refrigerio. Versículo 20 dice:
que os fue antes anunciado. ¿Quién va a enviar a Jesucristo? El Padre, Dios nuestro Señor, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Ahorita mi Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Lo dicen los salmos también. Salmo 110 dice: siéntate a mi diestra hasta que pongan tus enemigos por estrado de tus pies. Ahorita está sentado mi Señor Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Por eso nosotros cuando alabamos, cuando cantamos alabanzas, hacemos así. Porque dirán, bueno, pero ¿por qué hacen así los cristianos? Porque lo estamos alabando, está en el cielo. Estamos alabando, glorificando, por eso levantamos las manos en signo de adoración. Pero está sentado ahorita a la diestra de Dios, pero va a restaurar todas las cosas, dice el Señor en su palabra. Lo hemos estado viendo en los últimos mensajes. Esa restauración de todas las cosas se va a dar en el milenio. Y ya lo hemos estado viendo, lo hemos estado estudiando. Cómo se va a dar el milenio. Ese nuevo cambio tremendo que va a haber. Va a restaurar todas las cosas. Las que están en el cielo y las que están en la tierra. Porque en el cielo hay conflicto todavía. Está Satanás, no se quiere ir. Es un testarudo, no se va. Pero va a llegar el momento que lo van a lanzar a la tierra, con toda la tercera parte de los ángeles que contrató. Y mi Señor Jesucristo dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Está escrito en el Pentateuco, en Deuteronomio 18, que se va a levantar un profeta de entre el pueblo y que a él el pueblo tenía que escuchar. ¿Le hicieron caso los israelitas? ¿Le hicieron caso los judíos? Los reyes del norte, los reyes del sur, ¿hicieron caso de lo que dice Deuteronomio 18? No hicieron caso. No lo hicieron. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Vean lo que dice la palabra. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Qué le pasó al pueblo? ¿Qué le pasó a Israel después de que vino mi Señor Jesucristo? En el año 70, el Imperio Romano, el príncipe Tito, hijo de Vespasiano, llegó e invadió Jerusalén, destruyó el templo. Y dice la palabra que no quedó piedra sobre piedra, porque el templo estaba cubierto de oro. Y cuando derribaron el templo, pues el oro estaba debajo de las piedras. Y los soldados romanos, buscando el oro, quitaron piedra sobre piedra. Fue desarraigada la gente de Jerusalén y de Israel. A partir del año 70, la mayoría del pueblo de Israel se fue, la diáspora judía. Y pasaron años, no, siglos, para que regresaran completamente a Israel. Lo habitaron los palestinos, ¿se acuerdan de los palestinos? Llegaron la gente de Filistea, se instalaron ahí. Israel exigió su territorio y a partir de hace muchos años tienen un pleito por el territorio bárbaro. Pero porque también no obedecieron los israelitas en un principio de
exterminar a toda nación que estuviera en la tierra prometida. Desobediencia, siempre la desobediencia, el no hacerle caso a Dios. Vamos a Deuteronomio 18, por favor. Deuteronomio 18, 15. Amén, hermanos. Amén. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. Aquí habla de Jesús. Aquí habla de Cristo. Por medio de Moisés estaba siendo anunciado nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. No tenían pretexto los israelitas. No tenían pretexto los judíos de decir: no sabía que era Jesús. Como ahora el mundo no tiene pretexto de decir: se te habló de Cristo y no lo aceptaste. Sabías que ahí existe el autor de la vida y no miraste hacia su cruz, sino que te diste la media vuelta y te fuiste. No tiene pretexto el mundo. Está dada la palabra. Como dice la palabra aquí en Hechos 4, que no ha sido dado ningún nombre a los hombres en el cual se puede dar la salvación, sino solamente en Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Así dice la palabra, en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Regresemos a Hechos, por favor. Versículo 24 dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gran discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, después de haber sanado al hombre cojo. Repito, el 26 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Primero a ustedes, les está diciendo Pedro, primero a ustedes mandó Dios a Jesús para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y nosotros, hermanos, es hermoso cómo va cambiando nuestro carácter, cómo va cambiando nuestro temperamento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Si antes era adúltero, ya no lo soy. O si antes era fornicario, ya no lo soy. Si antes mentía, ya no miento. Si antes era Boanerges, hijo del trueno, como Juan y Jacob, o sea que me enojo de cualquier cosa, ya no lo soy. Es una hermosura. Es una hermosura cómo el Señor nos va convirtiendo en otros
en otras personas, hasta que tengamos por completo el carácter de Cristo. Queremos tener el carácter de Cristo. Amén. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón: Señor mío, ayúdame a tener tu carácter. Ayúdame a ser como tú, manso y humilde de corazón. Pidámosle al Señor: Señor mío, ayúdame a tener tu carácter para reflejar tu luz, para reflejar tu deidad. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos.